¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Para caerse de espaldas, la respuesta del presidente Luis Arce frente a los reclamos por el alza de los productos de primera necesidad. Luis Arce frente a los reclamos de un grupo afín al movimiento al socialismo de las Bartolinas terminó respondiendo: siempre dicen usted era ministro de Economía. Sí, pero no era ministro de Hidrocarburos. Esa es la respuesta de Luis Arce frente a la terrible crisis que hoy atraviesa el país. Escuchemos el reclamo de las Bartolinas al presidente Luis Arce y posteriormente la respuesta de Luis Arce, que no lleva a ninguna solución ni calma del conflicto. Escuchemos y luego continuamos. Yo quiero recordarles, hermanas, que siempre dicen, pero usted era ministro de Economía. Sí, pero no era ministro de Hidrocarburos. Y también hemos pedido, ¿no?, que nos podía explicar, ¿no?, hermano presidente, lo que está pasando del combustible, también del arroz, azúcar, la canasta familiar, pero nuestros productos no están elevados, porque no producimos nosotros arroz, aceite, no somos empresarios. Entonces, ¿por qué está subiendo? Tampoco está subiendo la gasolina, pero hay filas, pero no sé, no entiendo, los pasajes están subiendo, ¿no? Entonces, por eso hemos invitado, hermano presidente, por eso a nuestros directores hemos invitado, porque estamos así, ¿no? En nuestras comunidades que vivimos, en nuestras provincias, nos cuestionan, ¿no? Entonces, y necesitamos la explicación, ¿no? Entonces, hermano presidente, tú estás aquí para explicarnos sus directores o gerentes, ¿no? Entonces, y porque somos uno, porque nuestro brazo político también está aquí, ¿no? Entonces, y todos estamos preocupados, no estamos felices, estamos a veces entre nosotros queremos discutirnos, ¿no? Entonces, hermanas, por eso estamos llevando, seguramente nos va a explicar también, y también hemos dicho por qué está el hermano presidente del instrumento político, que tenemos una mira también como mujeres, ¿no? Vamos a sacar una precandidata también, ¿no? Entonces, y por eso estamos aquí. Segundina, embajadora y también ex ejecutiva de la Confederación, nuestra hermana mamá Isabel, también fundadora de nuestras Bartolinas, del MAS y PSP. A todas hermanas que vienen de los diferentes departamentos, ejecutivas departamentales, regionales, todos los delegados que se han venido a este importante ampliado. Es muy importante, por eso no dudamos un segundo cuando nos hicieron la invitación de venir acá a explicarles, a darles la visión que tenemos desde el gobierno nacional de lo que está ocurriendo en nuestro país. Han pasado pues muchas cosas, hermanas, muchas cosas. Cuando entramos al gobierno en 2020, en noviembre del 2020, ustedes saben cómo hemos encontrado nuestro país, un país que estaba altamente endeudado, un país que enfrentaba la pandemia, un país que no tenía perspectiva, y nosotros, gracias al apoyo, por eso siempre recuerdo acá, cuando estamos en este mismo recinto, que fue nuestra trinchera, le decía nuestra hermana Segundina, ella estaba a la cabeza de la Confederación en ese momento. Aquí nos han acogido las organizaciones sociales y desde aquí hemos organizado
la resistencia y la recuperación de la democracia. Por lo tanto, nuestras hermanas bartolinas han jugado un papel protagónico en este espacio de recuperar la democracia que hicimos el 2020. Nunca nos vamos a olvidar de eso, hermanas bartolinas. Muchas gracias. Gracias por eso. Así encontrábamos el país luego de estar atrincherados aquí en esta sede, y nosotros arrancamos con varias políticas que se han ido olvidando. Nuestro bono contra el hambre, que hicimos en una primera instancia para todos, para que puedan recuperar el ingreso que se había perdido durante la pandemia. Aplicamos desde ese momento nuestra política de industrialización con sustitución de importaciones, y enseguida, cuando les explique el por qué decidimos hacer eso, todos nos vamos a dar cuenta que es el camino acertado a seguir. Pero también nos encontramos con la gran sorpresa de que el deterioro de la producción de hidrocarburos estaba a punto de tocar a fondo. No se había hecho exploraciones exitosas en 14 años. En 14 años no se había hecho más que 4 pozos exploratorios en el país, ninguno exitoso. Y nos habíamos estado comiendo el gas, y ese es el principal elemento que explica el por qué sucede todo lo que sucede en nuestro país. El gas. El gas, porque la exportación de ese gas nos daba a nosotros ingresos, nos daba divisas, los dólares que fueron utilizados no solamente por el sector público, sino sobre todo los dólares que se generaban en el sector hidrocarburos, producto de la nacionalización, fundamentalmente eran utilizados por el sector privado. Ahí va. De ahí hemos visto en el país, ustedes recordarán, que hoy circulan vehículos de último modelo en nuestro país, electrodomésticos al alcance de todos, computadoras, celulares y todo eso. ¿Por qué? Porque habían los dólares que venían de las exportaciones del gas. El país vivía del gas. Producto de la nacionalización llegaban los dólares, pero lamentablemente no se cuidó la nacionalización, hermanas. No se cuidó. Y cuidar la nacionalización era invertir en hacer más exploraciones en esos 14 años para encontrar nuevos pozos que vayan a reemplazar a los que ya se estaban agotando. No se hizo eso, hermanos. Y solo se dedicó el gobierno en 14 años a generar los recursos, distribuirlos entre las gobernaciones, municipios que tenían hartos recursos en ese momento, pero no se hizo inversión en exploración de nuevos pozos para garantizar las siguientes generaciones y garantizar que la nacionalización tenga efectos positivos para nuestros hijos, para nuestros nietos. No se cuidó la nacionalización, y ese fue el problema que empezamos a atravesar como país a partir del 2016. Yo quiero recordarles, hermanas, porque siempre dicen, pero usted era ministro de Economía. Sí, pero no era ministro de Hidrocarburos. Yo quiero recordarles, hermanas, porque siempre dicen, pero usted era ministro de Economía. Sí, pero no era ministro de Hidrocarburos. Ahora, con relación a lo que está pasando, el tema coyuntural en el país, con relación a la economía y los trabajos que efectivamente se han estado realizando para poder estabilizar la situación por la que está atravesando el país, los argumentos que se han estado realizando para poder darle certidumbre justamente a la situación, y lo que lo han cuestionado en su momento al presidente, donde él indicaba: yo era ministro de Economía, no ministro de Hidrocarburos, pero claro, dándole solución y salvando en este momento la situación ante la falta
de divisas de dólares que hay en el país para poder solventar la crisis, para poder comprar efectivamente los carburantes y de esta manera garantizar la distribución a nivel nacional. Sin embargo, claro, esta es la intervención que está haciendo con relación a los cuestionamientos que están haciendo tanto la oposición como también diferentes actores políticos. Escuchemos al presidente. Porque era el cálculo electoral, se electoralizó el país y muy antes se electoralizó. El déficit del sector público creció abruptamente en 2018. En 2017 no se controlaron las cifras económicas. Y bueno, ahí está la situación, heredamos eso. Más todavía el gobierno que no hizo buenas políticas de la época de la pandemia, el gobierno de la Yanine Áñez, que no hizo nada, ni cuidó la salud de la gente, peor, trató de resolver los temas económicos que teníamos que tomar medidas. 2019, 2020, no se hicieron. Entonces hemos heredado todo eso nosotros. Y arrancamos la economía así. Y miren ustedes, 2020 empezamos a tomar medidas, 2021 también, contra la pandemia fundamentalmente, vencimos la pandemia. Y el 2022, donde ya estaba vencida la pandemia, empezaba la economía otra vez a recuperar su curso. Y ahí fue cuando de pronto vino el problema político entre todos nosotros. Es decir, nosotros vimos cómo en 2021 nuestro hermano Gilata David Yoquehuanca estaba siendo atacado por el levismo. Atacado, de todo, en los medios de comunicación, en los programas de Causa Chuncoca los días domingos, contra nuestro Gilata. Por un evento que había sucedido en mayo, el 1 de mayo en Santa Cruz, cuando ahí se indispusieron, porque en esa jornada del 1 de mayo del 2021, hermanas y hermanos, no se había hecho exploraciones exitosas en 14 años. En 14 años no se había hecho más que 4 pozos exploratorios en el país, ninguno exitoso. Y nos habíamos estado comiendo el gas, y ese es el principal elemento que explica el por qué sucede todo lo que sucede en nuestro país. El gas, porque la exportación de ese gas nos daba a nosotros ingresos, nos daba divisas. El país vivía del gas. Producto de la nacionalización llegaban los dólares, pero lamentablemente no se cuidó la nacionalización, hermanos. Yo quiero recordarles, hermanas, que siempre dicen, pero usted era ministro de Economía. Sí, pero no era ministro de Hidrocarburos. Yo quiero recordarles, hermanas, que siempre dicen, pero usted era ministro de Economía. Sí, pero no era ministro de Hidrocarburos. Cuando entramos al gobierno, el 2020, en noviembre del 2020, ustedes saben cómo hemos encontrado nuestro país, un país que estaba altamente endeudado, un país que enfrentaba la pandemia, un país que no tenía perspectiva. Yo quiero recordarles, hermanas, que siempre dicen, pero usted era ministro de Economía. Sí, pero no era ministro de Hidrocarburos. Yo quiero recordarles, hermanas, que siempre dicen, pero usted era ministro de Economía. Sí, pero no era ministro de Hidrocarburos. Yo quiero recordarles, hermanas, que siempre dicen, pero usted era ministro de Economía. Sí, pero no era ministro de Hidrocarburos. Han pasado pues muchas cosas, hermanas, muchas cosas. Cuando entramos al gobierno en 2020, en noviembre del 2020, ustedes saben cómo hemos encontrado nuestro país, un país que estaba altamente endeudado, un país que enfrentaba la pandemia, un país que no tenía perspectiva, y nosotros, gracias al apoyo, por eso siempre recuerdo acá,
cuando estamos en este mismo recinto que fue nuestra trinchera, le decía nuestra hermana Segundina, ella estaba a la cabeza de la Confederación en ese momento. Aquí nos han acogido las organizaciones sociales y desde aquí hemos organizado la resistencia y la recuperación de la democracia. Por lo tanto, nuestras hermanas bartolinas han jugado un papel protagónico en este espacio de recuperar la democracia que hicimos en 2020. Pero también nos encontramos con la gran sorpresa de que el deterioro de la producción de hidrocarburos estaba a punto de tocar a fondo. No se había hecho exploraciones exitosas en 14 años. En 14 años no se había hecho más que 4 pozos exploratorios en el país, ninguno exitoso. Y nos habíamos estado comiendo el gas, y ese es el principal elemento que explica el por qué sucede todo lo que sucede en nuestro país. El gas. El gas porque la exportación de ese gas nos daba a nosotros ingresos, nos daba divisas, los dólares que fueron utilizados no solamente por el sector público, sino sobre todo los dólares que se generaban en el sector hidrocarburos, producto de la nacionalización, fundamentalmente eran utilizados por el sector privado. Ahí va. De ahí hemos visto en el país, ustedes recordarán, que hoy circulan vehículos de último modelo en nuestro país, electrodomésticos al alcance de todos, computadores, celulares, y todo eso. ¿Por qué? Porque habían los dólares que venían de las exportaciones del gas. Se dedicó el gobierno en 14 años a generar los recursos, distribuirlos entre las gobernaciones, municipios que tenían hartos. Esas eran las palabras de Luis Arce, quien hablaba y trataba de explicar sobre la caída del gas. Dijo, siempre dicen, pero usted era ministro de Economía. Sí, pero no de hidrocarburos. Es la polémica respuesta del presidente Luis Arce Catacora. Luis Arce sostuvo que los gobiernos anteriores al suyo no cuidaron la nacionalización, motivo por el cual hoy se tiene dificultades en cuanto a divisas e importaciones de líquidos. Luis Arce se refirió a la caída de la producción del gas y por ende de los ingresos por la exportación de recursos. Insistió a que se debió a que antes de su gobierno no se cuidó la nacionalización y eximió responsabilidad sobre que él no era ministro de hidrocarburos. Yo quiero recordarles, hermanos, hermanas, que siempre dicen, pero usted era ministro de Economía. Sí, pero no era ministro de hidrocarburos, manifestó durante su discurso Luis Arce Catacora en el ampliado de emergencia de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, celebrado en la ciudad de La Paz. Antes de sostener que él solo estaba encargado de las finanzas públicas y no así del hidrocarburífero, Luis Arce recordó que en los gobiernos que le antecedieron no hubo trabajos para garantizar la estabilidad en el ámbito energético. No se hizo inversión en la explotación de nuevos pozos para garantizar las siguientes generaciones y garantizar que la nacionalización tenga efectos positivos para nuestros hijos, para nuestros nietos. No se cuidó la nacionalización. Ese fue el problema que comenzamos a atravesar como país a partir del 2016, manifiesta Luis Arce, quien era parte del gobierno de Evo Morales. Estas polémicas respuestas de Luis Arce Catacora solamente generan más críticas a su gestión de gobierno. Era ministro de Economía, pero no de hidrocarburos, es la polémica respuesta de Luis Arce, quien no tiene forma de explicar la herencia que recibió con el declive del gas. En medio de la crisis que atraviesa Bolivia, Luis Arce se atreve a manifestar esta respuesta y dice que la situación que ahora vive el país se debe al declive en la exportación de gas que le fue heredada a su gobierno. Sin embargo, deslindó su rol en esa caída.
bajo el argumento de que antes no era ministro de hidrocarburos sino de economía. Así de polémicas son las respuestas de Luis Arce Catacora, quien dice que era ministro de economía y no de hidrocarburos. Buscando justificar la crisis, dijo que cuando entró al cargo de presidente se encontró con la gran sorpresa de que el deterioro de la producción de hidrocarburos estaba a punto de tocar fondo. Según Luis Arce, la exportación de gas generaba los dólares que fueron utilizados no solamente por el sector público, sino sobre todo por el sector privado para incluso adquirir vehículos de último modelo, electrodomésticos, computadoras y celulares. Como si estas ventajas solo podrían ser parte del sector privado. Aseveró que el anterior gobierno de los 14 años se dedicó a distribuir los recursos entre las gobernaciones, municipios, pero no se hizo inversiones en exploración de nuevos pozos para garantizar las siguientes generaciones. Al parecer, Luis Arce olvida que está a punto de cumplir 5 años de gestión en el cargo de presidente de Bolivia. Culpó de la crisis de los 14 años al gobierno de Evo Morales, donde él era ministro de Economía y no de hidrocarburos. ¿Qué opinan ustedes frente a las polémicas palabras del presidente del Estado, quien justifica la crisis en el país, a que Luis Arce no era el ministro de hidrocarburos? Porque si hubiera sido ministro de hidrocarburos, como lo manifiesta él mismo, tal vez otras serían las circunstancias económicas de hoy en Bolivia. ¿Ustedes creen eso posible? ¿Qué opinan ustedes después de escuchar las palabras del presidente de Bolivia? ¿Creen ustedes que así debería responder un presidente que está ya 4 años de gestión en el cargo, que hasta el momento no ha planteado una solución real a la crisis, que con cada anuncio que hace solamente genera que se incrementen más y más los productos de primera necesidad? ¿Qué opinan ustedes frente a las polémicas palabras de Luis Arce? No olviden dejarnos sus comentarios al respecto, y si ustedes creen que con esta gestión que tuvo Luis Arce debería repostular o no a la presidencia. ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.